Bueno, continuamos con el tema cromosomas y cariotipo, pero ahorita enfocados en nomenclatura. Claro, cuando los cromosomas comenzaron a estudiarse por allá en el 68, Tijo y Leván fueron los que demostraron que el cariotipo humano tenía 46 cromosomas. Entonces los citogenetistas tenían que ponerse de acuerdo en numerar esos cromosomas y que fuera un consenso general. Por eso se, se llegó a un acuerdo, ¿no?, internacional de ponerles nomenclatura a los cariotipos, a los cromosomas. Entonces, sabemos pues que hay 23 pares de cromosomas, 22 pares son autosomas, todos estos, y el par de cromosomas sexuales, XY o XX. También, por convención, los autosomas se dividieron en 7 grupos ordenados por tamaño y por posición del centrómero. Entonces, por tamaño, los primeros son estos del grupo A, cromosoma, el par 1, el par 2, el par 3, que como ustedes ven, ahorita vamos a ver una diapositiva donde entendemos mejor el término metacéntrico, son prácticamente metacéntricos. Grupo B, par de cromosomas 4 y par 5, ¿no?, que como ustedes ven tienen un brazo más largo que el otro, submetacéntricos, y ellos vienen ordenados en tamaño, como ustedes ven. El grupo C, heterogéneo entre metacéntricos y submetacéntricos, ¿no? Metacéntrico, metacéntrico, ¿no? Y son desde el 6 hasta el 12, incluyendo el X. El D, que como ustedes ven, son cromosomas con un brazo largo y uno pequeñito, incluso con satélites que alcanzan a ver unos puntitos, ¿no? Estos son los del grupo D, del 13 al 15. Los del grupo E, más pequeños, pues, en donde hay submetacéntricos, la mayoría. F, metacéntricos, pequeñitos, y el par 21 y 22, que son los más pequeños. De hecho, el par 21 es el cromosoma más pequeño, el cromosoma 21. Y el Y, que también es acrocéntrico pequeño, que también uno lo agrupa, lo pone en el grupo G. Bueno, pero entonces tenían que ponerse de acuerdo, pues ya comenzó en los 70s el tema de los bandeos, de las bandas. Entonces, a ponerse de acuerdo a nivel mundial de cómo se iban a numerar los cromosomas y cómo se iban a especificar las bandas. Entonces, en esta reunión, ¿no?, que fue en Francia, se acordó pues cómo numerar los cromosomas, cómo llamar a los brazos y cómo llamar a las regiones, las bandas y las subbandas. Entonces aquí tenemos pues desde el 1 hasta el 12 el ideograma, o sea, la representación diagramática de los cromosomas humanos con las brazos, las bandas y las subbandas. Lo mismo aquí desde el 13 hasta el cromosoma Y, ¿no? Entonces aquí tenemos pues todo como se acordó en el ideograma para los cromosomas humanos. Entonces, recordemos pues que los cromosomas, cuando los vemos en metafase, no tienen un solo, no son un solo cromosoma, sino que son dobles, recuerdan, pero aquí lo representamos como uno solo, ¿no?, con una sola cromática. Entonces ellos están divididos longitudinalmente por 2 cromátidas hermanas que se mantienen juntas por el centrómero, como lo ven aquí, y hay un brazo más pequeño que el otro. Entonces al brazo corto se le llama P y al brazo largo se le llama Q. Y también esos brazos se dividen en regiones, normalmente 1 a 2 regiones. Entonces tenemos la región 1, siempre la región 1 se hacia el centrómero, ¿no? ¿Sí ven? Región 1 hacia el centrómero en el brazo Q, región 1 hacia el centrómero en el brazo P. Y luego viene la banda, también desde el centrómero hacia el telómero, y también las subbandas. Bandas, ¿no? O sea, aquí esta región 1 tiene 3 bandas y la región 2 tiene 8 bandas.
en este ejemplo, ¿no? Del cromosoma X. ¿Sí ven? Y entonces hay bandas que tienen subbandas, ¿no? Por ejemplo, la banda 2, en este caso, se le están especificando 3 subbandas, ¿no? Y por eso, si por ejemplo hay un gen aquí, en este lugar, uno diría que el gen mapea en X, P, 2, 2, 2. O sea, XP22.2. De esa manera, pues, todos entendemos de que en dónde estamos ubicados cuando nos señalan una región, una banda, una subbanda en particular. Bueno, precisar lo de los centrómeros, ¿no? Dependiendo la ubicación del centrómero, así se agrupan los cromosomas. Los cromosomas humanos solamente tenemos básicamente 3 tipos de cromosomas, ¿no? Los metacéntricos, ¿no? Donde el centrómero prácticamente se ubica en la mitad del cromosoma y genera 2 brazos similares de longitud. Submetacéntricos, donde se desplaza pues hacia un extremo, donde se genera un brazo más pequeño y otro más largo. Este se llama P y este se llama Q. Y los acrocéntricos, donde hay un brazo claramente largo y un bracito claramente pequeño, ¿no? Hay como los cromosomas acrocéntricos humanos presentan unos satélites que son pequeños segmentos de heterocromatina, ¿no? Que están ubicados en los cromosomas acrocéntricos, que son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Estos son satélites, esto que se ve aquí, que en el cariotipo que vimos acá, lo voy a pasar rapidito, mírelo, estos son los satélites, ¿no? Satélite, satélite, satélites, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, volviendo al tema de la numeración de las bandas y para precisar un poquito más en detalle, pues, por ejemplo, ya dijimos pues que la numeración se inicia en el centrómero y cada brazo se divide en una o más regiones, normalmente una o dos, y que las bandas luego se numeran progresivamente también desde el centrómero hacia el telómero, como lo vimos acá con el ejemplo del cromosoma X. Y también aquí vamos a ejemplificar con el cromosoma 18 el tema del bandeo convencional y el bandeo de alta resolución. Entonces, como ustedes ven aquí, este bandeo tiene en el conjunto haploide 400 bandas. Y observen, por ejemplo, que se ve una banda gruesa y por lo tanto no se ven sus bandas. De tal manera que aquí esto sería Q22, ¿cierto? 18Q22. Pero observen que en el bandeo de alta resolución de 800 a 850 bandas, observen que esta banda resuelve 3 bandas. Una más oscura, la clara y la oscura. Y como se numeran desde el centrómero hacia el telómero, entonces sería 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, entre mayor resolución, el nivel de bandas es mayor y por lo tanto hay más precisión, se detalla más las cosas. Bueno, claro, la mayoría de las bandas tienen morfologías constantes entre los miembros de un par de homólogos y entre individuos normales. Entonces ustedes lo ven aquí. Miren, este es un par de un ideograma, por supuesto, normal. Observen que tienen el mismo número de bandas y el mismo patrón de bandas, ¿no? Y claro, si de pronto ocurre un cambio en la morfología, es porque, ¿qué ha pasado? Se ha perdido material genético. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso se ha perdido 7Q22. Desde aquí hasta acá, todo este material genético se perdió, muchos genes se perdieron, y por lo tanto este individuo con un cariotipo así, muy seguramente va a tener un fenotipo anormal. Volviendo al tema miren que el patrón de bandas es idéntico, ¿no? Miren, entre el par 1, de pronto es fuera del papá, de la mamá, papá, mamá, y observen que el patrón de bandas es idéntico, ¿no? Claro, hay algunas bandas que
Hay algunas bandas que se ven o más grandes o más pequeñas, ¿no? Esas bandas le llaman bandas heteromórficas. Estas son áreas de heterocromatina, pues, que en el ideograma se representan como áreas sombreadas y que básicamente no tienen genes, por lo tanto, delecciones o duplicaciones de esas regiones no se asocian con fenotipo anormal, es decir, no hay patología clínica. Bueno, muy bien, ahorita sí, pasando a la nomenclatura, para los cariotipos normales o anormales, pues también se entró a definir una terminología, ¿no? Aquí en la tabla mostramos una lista de algunas abreviaciones utilizadas en la nomenclatura citogenética humana. Por ejemplo, si aparece DEL, eso quiere decir delección, se ha perdido un pedazo. DER quiere decir cromosoma derivado, bien sea derivado del papá o de la mamá. Dis quiere decir que el cromosoma tiene dos centrómeros, es discéntrico. FRA quiere decir que presenta una discontinuidad, un sitio frágil. Y quiere decir isocromosoma, ahorita vamos a entender qué es eso, ¿no? Un cromosoma isodiscéntrico es IDIS. INB quiere decir inversión, es decir, el patrón de bandas está invertido. M quiere decir que el citogenetista no ha identificado el cromosoma bien y por lo tanto lo llaman cromosoma marcador. MAT quiere decir que el cromosoma es derivado de la mamá, P es el brazo corto, PAT derivado del papá, ¿no? Q es el brazo largo, R quiere decir un cromosoma en anillo, REC, cromosoma recombinado, T, translocación, TR, terminal, o sea, final del cromosoma, PTER quiere decir final del brazo P y QTER, final del brazo Q. Y una flecha quiere decir desde un lugar hasta el otro lugar. Bueno, ¿cuál es la fórmula básica? Entonces, para describir el cariotipo, lo primero es colocar el número de cromosomas y lo otro es, y lo seguido es colocar la constitución del cromosoma en cuanto al par sexual. Si, por ejemplo, el cariotipo es femenino normal, entonces un cariotipo normal femenino se describe como 46,XX, el par de cromosomas sexual. Y si es un cariotipo masculino normal, entonces 46 y el par sexual, que sería en este caso XY. Usted solo se refiere a autosomas si quiere especificar una normalidad. Entonces aquí vemos pues fórmulas de cariotipos con número normal de cromosomas, ¿no? Entonces aquí tenemos un signo positivo o negativo antes de un número de cromosoma, indica que todo el cromosoma está o de más o hace falta. Cuando está de más, entonces se llama trisomía. Cuando está de menos, se llama monosomía. Entonces aquí tenemos ejemplos, ¿no? De abreviaciones, significados y la descripción. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, 46,XX de lección 5 desde P a 15.3, ¿no? Ahí claramente del quiere decir una delección, ¿no? Delección desde P15.3 y esto describe un individuo con un síndrome que se llama maullido de gato, donde se ha perdido 5P15.3. Voy a pasar rápidamente hacia al ideograma de 5P15.3. Entonces, aquí lo veríamos, este es 5, ¿no? Entonces 15, aquí, como este no es de alta resolución, no aparece la subbanda 3, pero se ha perdido material genético de esta zona, de aquí. Por eso el individuo presenta un síndrome, el maullido de gato, ha perdido material genético. Bueno, otro ejemplo. A ver, otro. Duplicación. Dup quiere decir duplicación. Entonces aquí dice 46. Este es el cariotipo de un individuo que tiene 46XY, el citogenetista dice que hay una duplicación en el cromosoma 21, en el brazo Q, la banda, la región 2, la banda 1, ¿no?
Entonces, muy seguramente este es un individuo con un fenotipo clínico porque hay una duplicación, o sea que hay una trisomía parcial, y voy a mostrarles con el ideograma esa duplicación. A ver, 1021, duplicación, mírelo. Es decir, que ese individuo, este cromosoma, en vez de tenerlo así, lo tiene más largo porque este cromosoma quedó, tiene esta banda, esta región 2 y la banda 1, todo este manchón negro lo tiene duplicado. Claro, ahí hay genes, entonces muy seguramente tiene una trisomía parcial y por lo tanto compatible con fenotipo clínico anormal, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Inversión. Bueno, esto lo explicaré cuando veamos en detalle el tema de las inversiones. Bueno, y porque quiero precisar algunas cositas más. El punto es que aquí quiero precisarles esta. Más quiere decir ganancia de material. Por ejemplo, si un cariotipo dice 47 XY, más 21, claramente este individuo no tiene 46 cromosomas, sino que tiene 47, ¿no? Y que el que tiene de más es un 21. Por lo tanto, este cariotipo que está diciendo que es un individuo con una trisomía 21 y es un varón, ¿no? XY. Y aquí, por ejemplo, tenemos 46,XX, 5P menos. Entonces aquí vemos que en cuanto al número de cromosomas está completo 46, que el par sexual es XX, pero que ha perdido el brazo P del cromosoma 5, ¿no? Muy seguramente asociado con un fenotipo maullido de gato, donde aquí no se precisó bien la región perdida, ¿no? O sea, simplemente lo que está diciendo aquí es que se ha perdido un pedazo de P. Esta raya sí, este slash, lo que significa es mosaico. ¿Qué quiere decir un mosaico? Mire, por ejemplo, Aquí vemos que hay un mosaico, es un individuo que tiene 2 o más 3 líneas celulares, 2 o más líneas celulares en el cariotipo. En este caso aquí hay 2 líneas celulares, una línea celular normal con 46 cromosomas, complemento cromosómico sexual XX, pero observen que aquí hay otra línea celular. O sea, en el análisis de las metafases, observó metafases que solo tenían un cromosoma X y por lo tanto el número total de cromosomas era 45, compatible este caso con un síndrome de Turner en mosaico. Esto es lo que quiere decir en mosaico. Bueno, el punto es que las alteraciones numéricas son evidentes por el número de cromosomas cuando se cuentan. Por ejemplo, una triploidía, entonces quiere decir que el individuo tiene 3 copias de cada cromosoma, es decir, que no tiene 46 cromosomas, sino que tiene 46, ¿no? Más 23, es decir, 69 cromosomas. Y una tetraploidía es un individuo que tiene, en vez de 46 cromosomas, tiene 92 cromosomas. Por supuesto, individuos con estos complementos cromosómicos no son viables. El mosaicismo, pues ya lo precisamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un mosaicismo de 3 líneas celulares, una con 45, otra con 46 y otra con 47. La línea con 47 tiene un cromosoma X de más, ¿no? Listo. Ahora, las fórmulas de cariotipos con cromosomas con alteraciones numéricas, pues son sencillas, ¿no? Porque simplemente es ver un cromosoma de más o de menos. Pero estas sí son de mayor complejidad. Las fórmulas de cariotipos con cromosomas estructuralmente alterados, ¿no? Es decir, usted ve cromosomas con brazos o más cortos o más largos. Entonces, para redefinir ordenamientos o reordenamientos cromosómicos, hay que definirlos de acuerdo a los puntos de quiebre.
y de unión. Y se puede o no utilizar el sistema de numeración de bandas. Por supuesto, es ideal utilizar el sistema de numeración de bandas porque precisa más. Entonces aquí vamos a dar un ejemplo, ¿no? 46, X, Y, XQ. Claramente aquí este es un cariotipo raro, porque lo normal sería 46XX. Pero aquí dice que un X tiene un isocromosoma y que si el isocromosoma es del brazo Q, del brazo largo. Entonces aquí lo tenemos, mírenlo aquí. Esta es la mujer, ¿no? Con un isocromosoma Q, por supuesto fenotipo clínico anormal. Observen que en vez de tener otro cromosoma idéntico con P aquí y Q aquí, observen que aquí tiene Q y aquí también Q. Por lo tanto, tiene una trisomía Q. 1, 2, 3 y una monosomía P. ¿Sí ve? Lo normal serían 2P, 2Q. Aquí no, aquí tiene 3Q, un P. ¿No? ¿De acuerdo? Por eso es que el fenotipo es anormal de esta persona, de esta mujer. Ahora, veamos un caso con translocación. Aquí vemos 46XX, le hace falta un 13, pero observa un cromosomal raro, translocado, y que cuando precisa ese cromosoma, resulta que ese cromosoma anormal tiene, lo componen el brazo Q de 13 y el brazo Q del 21. Es decir, este es el cariotipo de esta persona. Aquí lo estamos poniendo, es este, mire, tiene, en vez de tener 213, tiene un 13. En vez de tener 221, tiene un 21, ¿no? Y se recalca el 13 aquí, ¿no? Que hace falta, el 13. Y observen que este cromosoma es un cromosoma translocado. Tiene 13 aquí y 21 aquí. Observen pues que tiene 2 21 y 2 13, ¿no? Esto es un ejemplo de translocación robertsoniana, ¿no? Entre los cromosomas 13 y 21. Aquí lo vemos, ¿no? Para que lo entendamos mejor. El cromosoma normal 13 se reemplaza por un cromosoma con translocación que combina los brazos largos de los cromosomas 13 y 21. ¿Sí lo ven? Este es el 13, este es el 20, perdón, este es el 3, este es el 21. Este es el 13Q, 21Q, este es el cromosoma translocado. ¿Sí ven? ¿No? Ahora, este cariotipo, ¿no? Este cariotipo es este. Mire, le hace falta un 13. Cuando armó el par 13, le faltaba un 13. Cuando armó el par 21, estaban bien. Pero aquí ve un cromosoma raro, 13Q, 21Q, ¿sí ve? 13Q, 21Q. Entonces, claro, en total de cromosomas tiene 46, pero tiene un cromosoma raro. Ahora, si vemos la intimidad, el detalle, ¿cuántos 21 tiene? Tiene 1, 2, 3. ¿Sí ve? Por lo tanto, tiene una trisomía 21. ¿No? Tiene trisomía 21, pero por translocación. ¿De acuerdo? Los puntos de quiebre no se indican, pero el cromosoma con translocación es una fusión de los brazos largos 13 y 21 cerca de los centrómeros. Aquí lo vemos, ¿no? Entonces los brazos cortos de ambos cromosomas se perdieron después de la formación de la translocación. Aquí tenemos estos dos brazos cortos se perdieron. Aquí, como lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, observen. Ay, mírenlo. Aquí lo tenemos, aquí estos brazos cortos se pierden, ¿no? Contienen heterocromatina y múltiples copias de genes para ARN ribosomal. Entonces no se pierde material genético esencial. ¿De acuerdo? Por eso es que es compatible con fenotipo normal si la persona tiene una translocación balanceada. Aquí la translocación es desbalanceada porque observen que tiene 1, 2, 3, ¿sí? Miren, trisomía 21.
Pero observen este caso. Esta es una señora, ¿no? Que tiene, cuando se le hace el cariotipo, resulta que esta señora tuvo este hijo, ¿no? A ver, tuvo esta hija. Claro, cuando uno ve una translocación, una trisomía 21 por translocación, inmediatamente hay que mandarle cariotipo al mamá y a la papá, y al papá, perdón. ¿Por qué? Porque uno de ellos seguramente tiene este cromosoma raro. Alguno de ellos lo pasó. Entonces, cuando se le hace el cariotipo, resulta que, observen, la mamá, mire cómo es. Desafortunadamente aquí puse 14, de haber puesto 13. Bueno, el punto que yo quiero hacer hincapié es que un individuo con translocación robertsoniana balanceada es normal. Por ejemplo, este tiene una translocación 14-21 y esta señora tiene una translocación 13-21. Mire que es balanceada porque no ha perdido material genético. 2 21, 2 13, ¿no? Y este tiene, mírelo, tiene 2 14, 2 21. Aquí esta tiene más detalle porque nos dice que el corte en el 14 es en P, región 1, banda 1, y en el 21 es en Q, región 1, banda 1. ¿De acuerdo? ¿No? Y entonces, aquí lo vemos. Cuando uno habla de balanceado, no hay pérdida ni ganancia de material cromosómico esencial, ¿no? Esencial. Ese término es clave porque ahorita lo volvemos a precisar. Entonces, miren qué pasó. Hubo un corte aquí, ¿no? Y hubo un corte aquí, como lo indica la rayita, ¿no? El corte en el 14 fue en P11 y en el 21 fue en Q21. Entonces, se perdió este material genético se perdió, que no es esencial. Esta señora, el fenotipo es normal, pero el cariotipo es anormal. Miren el cariotipo, como es el de la señora. En vez de tener 2 14, le hace falta un 14, ¿no? De acuerdo. Y el 21, ¿no? Mire que tiene un 21 y aquí tiene un 21. Un 21 que hace parte de un cromosoma 14 traslocado. O sea que esta señora aquí tiene una traslocación 14-21 para este. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a estar haciendo ejercicios. En la próxima clase yo les envío varias fórmulas y ustedes van a decir si el individuo es normal o anormal, de acuerdo con el cariotipo. Entonces, esto es lo que decimos de las translocaciones balanceadas, miren, ¿no? Es entre acrocéntricos que tienen satélites, que es el brazo corto, observen, corte en ambos lados del brazo corto y fusión. Esta es el translocación robertsoniana, este es el cromosoma con la translocación robertsoniana y estos dos se unen, pero esto no tiene material genético esencial y por lo tanto la persona que ha perdido este material pues no tiene problema. Siempre y cuando, dependiendo pues del cariotipo. ¿De acuerdo? Aquí si tiene 45 cromosomas, quiere decir, ¿qué pasó? Que tiene 2 14, 2 21, ¿no? Pero si tiene 46 cromosomas, ¿no? Es que tiene 2 21 y el 3 y el cromosoma acrocéntrico con el otro, con la translocación robertsoniana. Por lo tanto, tiene 1, 2, 3. Una trisomía aquí y el otro no tiene problema. O sea que va a depender del número de cromosomas que tenga la persona. Este es el cromosoma en anillo, observen, un cromosoma en anillo
¿no? ¿Qué dice, qué dice este cariotipo? Dice que el individuo tiene 46 cromosomas, que el complemento sexual es XY, pero que el cromosoma 4 está en anillo, ¿no? Y que el cromosoma 4 sufrió los cortes en P16 y en Q34, aquí como lo muestro aquí, P16, Q34, y que este material genético se perdió y que esto se pegó y formó este cromosoma en anillo. Entonces la persona muy seguramente va a tener un fenotipo clínico. ¿Por cuál razón? Porque mire, perdió material genético aquí y perdió material genético acá. Es decir, genes, perdió genes. ¿De acuerdo? Miremos este caso. 46XY, translocación 212, P24Q12. ¿Qué es lo que está diciendo este cariotipo? Que este individuo tiene 46 cromosomas, que el par sexual es XY, pero que cuando vieron el cromosoma 2 y el 12, vieron cosas raras. Vieron que había una translocación 212, ¿no? ¿De acuerdo? Y que el 2 hay un corte en P24 y en el 12 hubo un corte en Q21, pero que se intercambiaron recíprocamente. Es decir, esto es una translocación balanceada entre los cromosomas 2 y 12. Entonces aquí lo vemos. Miren, aquí tiene un cromosoma 2 normal, un cromosoma 12 normal, pero tienen un 2 con translocación, ¿no? Mire que es más largo, o sea, tiene un 2 más largo y tiene un 12 más corto, ¿no? La razón, miren que este 2 perdió todo este pedazo de aquí, pero ganó todo este pedazo de acá. ¿Sí lo ven? Y este 12 perdió todo esto, lo perdió, ¿cierto? El corte fue en Q21, ¿cierto? Todo esto lo perdió, pero recibió del 2 todo este pedazo de aquí. Entonces, claramente ustedes ven que este individuo no ha perdido material genético. Por lo tanto, lo más seguro es que no tenga fenotipo clínico. La razón es que recuerden que los genes, la mayoría de los genes que codifican proteínas, son la minoría en el genoma, el 2%. Para que esta persona tuviera un fenotipo clínico tendría que ser que justo aquí rompió un gen y justo aquí también rompió un gen, ¿no? Justo aquí un gen, justo aquí otro gen. Pero por probabilidad lo más seguro es que eso ocurrió en estas secuencias repetidas, o bueno, no sé, en el otro lugar del genoma donde no comprometa genes. ¿Dónde hay problema con este señor? Teniendo hijos. Ahí va a tener problemas y eso lo veremos en la otra clase. Aquí este individuo sí que va a tener problemas, ¿no? Bueno, muy bien. Y finalmente podemos precisar incluso más cuando nosotros hacemos cariotipo, ¿no? Cuando nosotros hacemos cariotipo por ejemplo, padres de esta persona, nosotros podemos incluso distinguir de quién proviene el cromosoma raro, ¿no? Entonces ustedes ven aquí, este es un cariotipo que dice más cosas. ¿Por qué? Porque primero está diciendo que este es un cariotipo desbalanceado, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque dice que le hace falta un 2, ¿no? Le hace falta un 2, ¿cierto? Cuando el citogenetista fue a hacer el par 2, no los cuadró. Y que en ese cromosoma raro 2 hay un pedazo de un 12. Pero que para el cromosoma 12 no tiene problema. Miren, tiene dos 12. ¿Dónde tiene problemas en el 2? Tiene un 2 más largo, pero con un patrón de banda raro. Pues, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Observemos, miremos en detalle.
observemos aquí, miren, desde Q21 en el 12 hasta el telómero está repetido 3 veces. Miren, esto, esto, esto. Por lo tanto, esta mujer tiene una trisomía parcial en el 12, ¿no? Mírenlo aquí. 1, 2, 3. Trisomía parcial en el 12. Pero además, ¿qué tiene? Una monosomía parcial. ¿De dónde? Del 2. Desde P24 hasta, ¿sí ven? Desde P24 hasta el telómero. O sea que por un lado tiene trisomía parcial del 12, pero por otro lado tiene monosomía parcial del 2. Claramente un fenotipo clínico, ¿no? Pero además, ¿qué se descubre? Que este 2 lo recibió del papá. ¿Por qué? Porque cuando le hicieron el cariotipo a esta señora, resultó que el papá era este señor. Es decir, el papá le pasó este cromosoma, ¿no? A la hija. ¿Se acuerdan que yo les dije que este señor tenía problemas con los hijos? Bueno, ahí está el ejemplo, clarito. Genera una hija, miren, aquí en este caso que genera una hija con trisomía parcial del 12 y monosomía parcial del 2. Bueno, estaremos de todos modos haciendo ejercicios sobre este tema que, como ustedes ven, hay que ser detallista, atento y entender el tema para poder resolverlo. Bueno, espero haya sido claro. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para resolver.